Nadie duda de que la reforma tributaria, tanto por la importancia actual como por su magnitud, es la más importante en Chile de las últimas décadas. Pero los cambios impositivos son una constante en todo el mundo y, por supuesto, en América Latina. Queremos analizar cómo han sido las últimas modificaciones en la región y también cómo se observa la reforma chilena en el extranjero. Por eso nos acompaña Alberto Barrec, economista principal del área fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo. Alberto, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a CNN y sobre todo encantado de estar en Chile. A ver, han hablado los distintos medios económicos más importantes del mundo sobre la reforma tributaria en Chile, una reforma importante. A ver, el BID, ¿cómo está viendo este cambio? ¿Lo ve como un cambio necesario? ¿Lo ve como un cambio que está adoptando buenas prácticas a nivel internacional? Quizás lo ve con un poco de incertidumbre. ¿Cuál es la opinión del BID al respecto? Bueno, mire, el BID no define políticas tributarias ni recomienda, solo ve cuestiones de buenas prácticas y que estén dentro de los estándares mundiales. Para el BID la reforma está muy concentrada. Es obvio que siempre los de afuera lo vemos diferente que los que los pagan, y eso me ha pasado porque he estado prácticamente en todas las últimas reformas de América Latina, y de alguna manera esta reforma está normal dentro de los estándares normales de lo que es una reforma tributaria. ¿Es normal dentro, por ejemplo, de lo que es el alza del impuesto de primera categoría de 20 a 25%? ¿O la magnitud? Porque esto es una reforma bastante amplia. Mire, que la renta vaya al 20-25%, yo creo que no hay, es prácticamente la tasa menor en América Latina. La tasa va de ahí al 35%, o sea, nadie tiene 25%. Era muy raro el caso de Chile que tenía 17%. Exacto. Pero en realidad tampoco era muy raro, porque en el fondo, cuando uno mide una inversión, mide lo que paga cuando sale el dinero. ¿Me explico? No quiero decir que no haya efectos, y hay un tiempo el dinero, exactamente. Entonces, pero tradicionalmente, de los años 70, se mide lo que se llama la tasa marginal de la inversión. Entonces toma en cuenta lo que pago en la empresa y lo que pago cuando yo retiro ese dinero de la empresa. ¿Qué le quiero decir? Si yo invierto en España, tengo que pagar 30% de renta de empresa, pero cuando retiro, porque el sistema está desintegrado, está dualizado en este caso, tengo que pagar un 21 o 27%, depende del nivel de mis otros ingresos de capital. Si estoy en Argentina no, pago directamente 35%, en Brasil 35%, en Chile con la nueva reforma pago 30%, pero cuando retiro pago 10% sobre los 70 que me sobran, digamos, sobre los 70 que tengo para distribuir, si es que distribuyo todo. En Perú, para ponerle un caso similar, pago 30% y después pago 4 y poquito de dividendos. Y si estoy en otros países, en países de Europa, por lo general pago 20 y tantos %, cerca de 30%, y después otro tanto similar cuando distribuyo. Y ahora que se plantea la eliminación del FUT, es decir, se va a tributar por base de vengada, se asume que todas las utilidades se van a retirar, ¿es una buena práctica? ¿Es lo que se estila también a nivel internacional? Mire, cada país tiene impuestos diferentes. Digamos, internacionalmente, desde los años 40, para las empresas unipersonales o para las empresas que son colectivas, esta es la forma de liquidación. En Estados Unidos y en Europa, en la OECD, en todo el resto de los países, yo vengo de Japón, o también en Argentina y en Brasil. O sea, todas las que eran empresas unipersonales. Obviamente el mundo cambió, es diferente cuando son sociedades de responsabilidad limitada y todo lo demás. No es un fenómeno nuevo, yo no lo veo sinceramente, como técnica tributaria, no es un fenómeno nuevo. Quizás sea así generalizarlo para todas las empresas. De todas maneras, la diferencia es esa diferencia de 10%, digamos, entre lo que es el 25% de impuesto a la renta y el otro 10%. Como ya le dije, en muchos países esto está dualizado, en algunos países es el impuesto flat, todos los que salieron de la ex Unión Soviética, y entonces tienen una tasa y después a veces son 20 y pico, y otro 20 y tantos cuando usted distribuye. No quiero decir que esto no tenga efectos, pero no es un cambio que sea extraordinario, porque lo que uno debe mirar es el efecto de las dos tasas, ¿no? Y ese efecto, ahora que se va posiblemente eliminar el FUT, todavía falta la discusión en el Senado de la República de Chile.
Se ha hablado mucho de que esto puede provocar caída de la inversión, al menos incertidumbre, algunos empresarios son más cautelosos, otros han dado señales un poco más de preocupación. ¿Cómo lo ve, cómo ha sido la experiencia internacional cuando una herramienta de inversión, una herramienta de ahorro, como se le denomina al FUD, desaparece del sistema tributario? ¿Ha provocado descensos importantes en la inversión? ¿Se mantiene más o menos relativamente similar? A ver, nadie tenía diferencias tan grandes en el mundo de 17, bueno, ahora 20, a 40 en la tasa. Eso realmente era una particularidad de Chile. Lo que sí puedo decirle es que, o sea que no, eso sí era, y quizá ese es el efecto traumático. Si esto fuera un país estándar, la tasa estaría en 25% y entonces el aumento ya no sería tan importante. Fue lo que pasó en México, ¿no? Estaban en 28, subieron a 30. La realidad es que ese efecto, en realidad, yo entiendo que lo que puede ser es que el efecto sea grande porque uno parte de los niveles muy bajos. ¿Qué sucede? Creo que a veces hay cosas que tienen razón de ser. Entonces, por ejemplo, hay básicamente una de las razones que podría yo pensar, estoy pensando en voz alta, es porque en un país que no tiene crédito, en todos los países la pequeña empresa no tiene problemas de crédito. Entonces no puede financiar una inversión de capital grande. Entonces, ahí de repente darle a la pequeña empresa, hay muchos países, en España la renta es 30, pero la renta de las empresas menores es 25. No es una cosa que yo sea simpático, pero lo hacen porque hoy tienen menos crédito debido a la crisis española. Ahora, obviamente Chile es el país que tiene mejor crédito a la empresa, o sea que ya no estamos en las mismas condiciones de crédito que estaríamos en las décadas donde esto se impuso. Es decir, si se le elimina esta herramienta para ahorro e inversión de las empresas, ahora Chile está en un mejor pie para acceder a un crédito, sí, por ejemplo, para las pymes. Yo creo que esto no lo podría hacer, por ejemplo, en países de Centroamérica donde la pyme no tiene tanto acceso al crédito. Primer punto. Y segundo punto, creo que también hay que contemplarle siempre a la pequeña empresa, no en el caso del FUT y de Chile, algún tipo de beneficio en particular cuando hace inversiones de capital fijo, que tiene que invertir mucho hoy, que le va a rendir durante mucho tiempo. No es lo mismo que un salario, que uno lo suma al costo y lo recupera relativamente rápido, pero cuando hago inversiones de capital fijo, tener que me dejen sacar lo que se llama el expensing, sacarlo rápidamente para que yo tenga la ventaja, sobre todo el impuesto rápidamente y me ayude a financiarme, pero es con el margen del impuesto. Recuerde usted que estamos todos de acuerdo que 25 es una tasa razonable, entonces el margen solo es 10%. Quiere decir que aunque yo le dé el expensing, no es un tema tributario. ¿Y Alberto? ¿Por qué le quiero decir eso? Si me deja terminar un segundito. Las tasas en Europa han caído muchísimo desde en mi criterio, buena, pero no soy la voz del banco en esto, ni en ninguna de las cosas que digo, soy solo uno de las personas que tiene el banco trabajando en esto hace muchos años. Desde la reforma, digamos, de Thatcher y Reagan, que mejoró mucho el impuesto a la renta de empresas, tapó todos los loopholes. Hoy no hay loopholes ni aún en los países grandes de América Latina. No hay incentivos, y fue bajando las tasas. Obviamente que las fueron compensando en Europa poniendo impuestos a la distribución, que en este caso no va a haber. Como yo le decía, el caso, imagine España o imagine Alemania, usted paga su impuesto a la renta, 25, 30, y después paga otro tanto, casi similar, en dividendos. Y es lo que uno considera cuando hace una inversión. Las tasas cayeron, casi un 80%, la inversión privada no se movió. ¿Por qué no se movió? Mire, no se movió básicamente porque el impuesto no se movió. Porque el impuesto a la renta de las personas tampoco bajó tanto, siguió con tasas relativamente altas, o la mezcla de los dos impuestos, entre el impuesto que yo le cobro a las corporaciones y el impuesto que le cobro a la renta capital cuando distribuyo, sigue siendo alto. Entonces, yo tengo una muestra del año 85, y la inversión, pese a esa gran reducción de tasas, que la tiene también América Latina, una buena reducción de tasas, y está un poquito arriba, 25, está un poco arriba. Muchos dualizando, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, en Perú, en Uruguay, en México, paga 25, 30 en Perú, 30 en Chile, y además impuesto de dividendo, y sin embargo la inversión privada sigue planchada. Bueno. ¿Por qué? Porque, y le termino el razonamiento, es probable que los impuestos no sean la cosa más importante cuando usted determina dónde va a asignar una inversión. Usted quizá
no hiciera una inversión hoy, factores institucionales, en una parte de África, o quizá no la haga en alguna parte de América Latina, por razones institucionales, seguridad, tampoco quizá la haga por motivos de calidad de la mano de obra, que Chile tiene, infraestructura, hay países que hacen reformas para pagar infraestructura, o también quizá por alguna razón económica, un país muy golpeado por una crisis, por un modelo que se acaba, o porque está sobrevaluado. Factores macroeconómicos. Bueno, efecto de la reforma tributaria en inversión es algo que se está discutiendo ahora y que sin duda recién en meses y quizás años más tendremos la respuesta a cuál fue el real efecto en ese tema. Alberto, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Una cosa, va a tener que tener cuidado porque tiene que controlar por todos los otros factores que afectan la inversión. Sin duda, y eso es también algo que estaremos viendo. Bueno, y con este análisis sobre las experiencias de América Latina y las otras partes del mundo sobre reformas tributarias como la que vemos en Chile, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias.